Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, chicos, tengo un vídeo que sé que les va a encantar, uno de esos que te dejan con el corazón latiendo un poquito más rápido. Y es que, ¿quién no ama una buena historia de amor, especialmente cuando involucra a celebridades? Hoy vamos a sumergirnos en un momento romántico que, créanme, los va a hacer suspirar. Vamos a hablar sobre Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Si son fans de las series turcas, o si simplemente les gusta estar al tanto de los chismes de las celebridades, seguramente ya conocen a estos dos. Para aquellos que no se preocupen, ya les pongo al día. Afra Sarıoğlu es una de las actrices turcas más populares del momento. Es guapísima, talentosísima y ha protagonizado muchísimas series exitosas. Su presencia en la pantalla es magnética, y su habilidad para interpretar personajes complejos la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su carisma y su naturalidad frente a la cámara la han catapultado al estrellato, y cada nuevo proyecto en el que participa genera una gran expectación entre sus seguidores. Y Mert Demir, bueno, Mert Demir es un cantante turco súper talentoso y súper guapo. Su voz es inconfundible con una tonalidad que evoca una mezcla de melancolía y pasión. Sus canciones, a menudo escritas por él mismo, tocan temas universales como el amor, la pérdida y la esperanza, resonando con un público amplio y diverso. Además de su talento musical, Mert posee un encanto natural que lo convierte en un artista muy atractivo y admirado. Y también es el actual novio de Afra. Y aquí es donde entra el drama, o bueno, el romance, más bien. Resulta que Mert, este bombón, le preparó a Afra una sorpresa romántica que fue, wow. De esas que te hacen creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas modernos. Así que siéntense cómodos, prepárense para derretirse, porque hoy vamos a desglosar esta sorpresa, a analizar cada detalle y a sentir toda la emoción de este gesto tan especial. Prepárense para suspirar conmigo. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre las últimas noticias de las celebridades, reseñas de series turcas y mucho más. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Bien, ahora sí a lo que vinimos. La historia comienza cuando Mert Demir, queriendo demostrarle su amor y probablemente para celebrar algo especial, decidió sorprender a Afra con un gesto que definitivamente pasó a la historia de los romances de las celebridades turcas. Este no era un gesto cualquiera, era una declaración de amor en toda regla, un acto de romanticismo que demostraba la profundidad de sus sentimientos y la importancia que Afra tiene en su vida. La sorpresa tuvo lugar en un concierto. Sí, como lo escuchan. Mert Demir, cantante, decidió llevar a Afra a su propio concierto, y ahí fue donde la magia sucedió. Imagínense la escena, luces, música, un montón de fans emocionados, y en medio de todo eso, el amor en estado puro. Un concierto de Mert es siempre un evento especial, pero en esta ocasión, la atmósfera se cargó de una energía diferente, una anticipación palpable que recorría a todos los presentes. Durante el concierto, Mert interrumpió la actuación para dedicarle una canción a Afra. Y no cualquier canción. Eligió una de esas baladas románticas que te llegan al alma, que te hacen querer abrazar al mundo entero. La canción, por cierto, es increíblemente emotiva y, obviamente, escrita por él mismo. Ya se pueden imaginar la letra. La elección de la canción fue crucial, ya que la música es una forma poderosa de expresar emociones y de conectar con el corazón de las personas. En el escenario, con la luz de los focos, la emoción de los fans y la música en el aire, Mert empezó a cantar con una voz que, ¡ay, Dios mío! De esas voces que te erizan la piel. Su voz, profunda y llena de sentimiento, llenó el recinto. Y mientras cantaba, miraba fijamente a Afra, quien estaba entre el público, con una sonrisa de oreja a oreja y los ojos brillando de emoción. La forma en que cantaba, con la mirada fija en Afra, transmitía una ternura y una devoción que conmovieron a todos los presentes. Imaginen la escena, qué momento. Miles de personas presentes, sintiendo la misma emoción, la misma magia. Mert con su vozarrón, dedicando una canción de amor a su amada, qué romántico. Era como ver una película de amor en vivo y en directo. La conexión entre ellos era palpable y el público se convirtió en testigo de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero lo mejor de todo, chicos, es que no se quedó solo en la canción. No.
Mert, este hombre sabe cómo hacer las cosas bien. Después de la canción con la gente coreando sus nombres, hizo algo que elevó el romance a otro nivel. Se arrodilló. Sí, así como lo escuchan. En medio del concierto con todo el mundo mirando, se arrodilló ante Afra. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué emoción! ¡Qué locura! Este gesto tradicionalmente asociado a las pedidas de mano, demostró la seriedad de sus sentimientos y la profundidad de su compromiso. Y por supuesto, le dio un ramo de flores. Un ramo enorme, precioso, y con un montón de rosas rojas. Clásico pero efectivo. Las rosas rojas, símbolo universal del amor y la pasión, completaron la escena romántica. La reacción de Afra fue perfecta. Con los ojos llenos de lágrimas, una sonrisa radiante y claramente, absolutamente enamorada, aceptó las flores y, bueno, lo que vino después fue puro amor. Se abrazaron, se besaron, la imagen valía más que 1000 palabras. Todo el mundo en el concierto aplaudiendo, gritando, sintiendo la felicidad de esta pareja. El abrazo y el beso sellaron el momento, confirmando el amor y la conexión que existe entre ellos. Y claro, las redes sociales explotaron. Fotos, vídeos, comentarios, todo el mundo hablando sobre este momento romántico. Todos los fans de Afra, los fans de Mert, los fanáticos de las series turcas, todos, absolutamente todos, se enamoraron de esta demostración de amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, admiración y envidia sana, y la noticia se extendió como la pólvora. Lo que hace que esta sorpresa sea aún más especial es que es auténtica. Se nota la conexión entre ellos, se siente el amor que se tienen. No es una estrategia publicitaria, no es una actuación, es una muestra genuina de cariño, de admiración y de amor. Y eso, chicos, es lo que hace que este momento sea tan inolvidable. La autenticidad de sus sentimientos es lo que realmente conmovió al público y lo que hizo que la sorpresa fuera tan especial. Mert Demir con este gesto, no solo demostró su amor por Afra, sino que también nos dio una lección de romance. Nos demostró que a veces los gestos más simples son los más impactantes, y que el amor se celebra, se expresa y se demuestra. Y sobre todo nos enseñó que a veces es necesario arriesgarse, salir de la zona de confort y hacer algo inesperado para demostrarle a alguien lo importante que es para nosotros. La valentía de Mert al expresar sus sentimientos públicamente es algo que muchos admiran. En resumen, la sorpresa romántica de Mert a Afra fue un concierto, una canción, un ramo de flores y una declaración de amor inolvidable. Un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que fuimos testigos, virtualmente, de esta historia. Es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede ser expresado de manera creativa y significativa. Para finalizar, quiero agregar que este tipo de gestos, aunque pueden parecer sencillos, son los que realmente construyen una relación, los que la fortalecen y la hacen especial. Y como fans, lo único que podemos hacer es alegrarnos por ellos, desearles lo mejor y seguir disfrutando de su historia de amor. Es inspirador ver a dos personas tan talentosas y queridas compartir su felicidad con el mundo. ¿Y qué podemos aprender de esto? Pues que hay que dejar de lado la timidez, expresar nuestros sentimientos y, de vez en cuando, sorprender a las personas que amamos con un pequeño detalle que en realidad puede ser muy grande. El mensaje es claro, el amor necesita ser alimentado y cuidado, y las sorpresas son una excelente forma de mantener viva la llama de la pasión. Así que, chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué les pareció la sorpresa romántica de Mert? ¿Les hizo suspirar? ¿Les dio ideas para su propia vida amorosa? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La interacción con ustedes es muy importante y sus comentarios siempre son bienvenidos. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Y ahora, quiero agregar algo más sobre la pareja. Es evidente que entre Mert y Afra existe una conexión profunda, una complicidad que va más allá de lo físico. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se inspiran y se animan a crecer. Su relación parece estar basada en el respeto mutuo, la admiración y por supuesto, el amor. A lo largo de sus carreras, tanto Afra como Mert han demostrado ser personas con valores, comprometidas con su trabajo y con sus seguidores. Su relación es un ejemplo de cómo dos personas pueden apoyarse y crecer juntas, manteniendo su individualidad y respetando sus sueños.
Es importante destacar que esta sorpresa romántica no solo fue un gesto para Afra, sino también un regalo para sus fans. Les permitió ser testigos de un amor verdadero, de una conexión especial, y les dio esperanza en un mundo donde el romanticismo a veces parece estar perdiéndose. En un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras, la historia de Mert y Afra nos recuerda la importancia de valorar y celebrar el amor. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero existe, y de que vale la pena luchar por él. Finalmente quiero volver a agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. No duden en dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y sobre todo, en seguir creyendo en el amor. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.